Bueno, digamos, yo mismo he participado en Alemania cuando era estudiante también en luchas parecidas, en el sentido que obviamente estábamos convencidos de una posición emancipatoria, incluyente, no elitista, no excluyente, no racista, etcétera, que la educación es en esta sociedad un momento central en el desarrollo de una persona y obviamente no debe ser excluir a una persona por el hecho de ser de cierta clase social, ¿no? Sino en dado caso, si se hace una selección, si no hay suficientes plazas porque el Estado no quiere pagarlas, entonces en dado caso debería ser por la calidad, ¿no?, de los estudiantes, de la capacidad de participar en los trabajos, por la preparación anterior, y no debe ser una selección según las clases sociales y cobrar cuotas. Obviamente la intención principal, eso es obvio, si se cobran cuotas sea en Alemania, en otro lado, no es tanto aumentar el presupuesto de la universidad. Lo que se puede recaudar con cuotas es mínimo, a menos que sean cuotas tipo universidades privadas, ¿no? Y lo que se hace en las públicas, la función principal es una selección social, eso es obvio. Entonces, y esto es obviamente en contra de cualquier ideal moderno. Ni siquiera estamos hablando de ideales típicamente de izquierda. Incluso los ideales típicos burgueses dicen que debe haber algo incluyente en la educación. Justo una sociedad se desarrolla mejor, una universidad es mejor, insisto, se incluye la gente, y si tienen que seleccionar, que sea por la calidad, no por la clase social. Si se empieza a cobrar cuotas, y lo que esto pasa muchas en las universidades privadas, automáticamente baja el nivel académico, porque excluyes buena gente que a lo mejor tiene la preparación, tienen las ganas de trabajar, tienen la capacidad, etcétera, lo sacas porque no tienen el dinero y metas entonces en consecuencia a cómo llenas los lugares que se quedaron vacíos con los excluidos, con gente que no tiene verdad, no dan el ancho, de poco su papá, su mamá, no sé quién les paga esta cuota, entonces entran a pesar que tienen cualificaciones académicas menores a los otros. Entonces cobrar cuotas es automáticamente bajar el nivel económico de iba a decir académico de una universidad. Estoy convencido que la UNAM, por ejemplo, tiene un nivel académico alto y por varias razones, pero una principal es porque es gratuita. Si empezaría en la UNAM a cobrar cuotas, automáticamente bajaría el nivel académico. Eso es inevitable por la razón que mencioné, y es incluso probablemente una razón por qué se hace. No creo que ni siquiera sea algo que al azar se da, sino parece que hay una cierta idea de quitar la capacidad reflexiva en la población, ¿no? Que baja el nivel académico a primera vista es algo que no convendría a las clases altas, pero a larga visión puede convenirles, por lo menos desde cierta perspectiva un poco, digamos, limitada, no tan reflexionada, en el sentido que pueden evitar que haya demasiada gente que tiene la formación para criticar contradicciones existentes. Aunque a largo plazo creo que ni siquiera a la clase burguesa le convendría, si estuvieran inteligentes, porque a largo plazo les conviene, insisto, en tener una población formada que puede desarrollar la sociedad. Aún en términos capitalistas sería mejor, y mucho más claramente en términos emancipatorios, ¿no?, de tipo de una política más incluyente, pero aún en términos capitalistas es absurdo que lo hagan. Eso es lo raro. Es la pregunta es ¿por qué lo hacen? Digo, puede ser por la muy corta visión que tienen de las cosas, o porque de plano, estoy hablando ya no en general, sino en el caso de México, porque a lo mejor se quiere dar a México cada vez más el papel de un país que no aporta conocimiento, que no aporta patentes, por ejemplo, que no aporta eso, sino simplemente hace maquila, ¿no? Obviamente la consecuencia de cobrar cuotas a largo plazo es que cada vez va a ser México un país de pura maquila. El conocimiento se tiene que comprar de Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, Japón, China, etcétera, y la dependencia aumenta, ¿no? Esto, por ejemplo, la gente como Cárdenas, Lázaro Cárdenas, lo sabían muy bien, entre otras razones, por esto aumentar la matrícula y digamos, el ingreso a la educación, justo para disminuir esa dependencia tecnológica, intelectual, etcétera. Ese es peligrosísimo, ¿no? Realmente pone a México en una situación de total indefensa al empezar a excluir gente de las universidades, y con esto disminuir el nivel académico del país. Yo creo que incluso a mediano plazo, insisto, incluso desde una perspectiva burguesa, si es inteligente, no conviene. ¿No? Conviene a lo mejor a ciertos sectores de otros países, ellos sí les conviene, pero desde una perspectiva dentro de un país que quiere autoorganizarse de manera más o menos digna, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido, seguramente cobrar cuota insisto, es algo que es totalmente antiacadémico, eso no hay ninguna duda, y antiintelectual y anticientífico. Eso solo mete gente sin capacidad en la universidad.
que su papi les pague, ¿no? Sí, claro, ¿no? Viene un poco junto con lo que mencioné, por supuesto, es importantísimo en cualquier país del mundo, ¿no? Como dices, disminuir los niveles de ignorancia, que incluso no solamente en México, a nivel mundial está aumentando. Nos estamos en una fase de creciente estupidez a nivel mundial, ¿no? Que se expresa en muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, se expresa que cada vez menos la gente domina bien el propio idioma. Se sabe de Estados Unidos que la gente usa cada vez más un vocabulario muy limitado, ¿no? El inglés, que tiene un vocabulario como 80.000 palabras, se usan 1.000, 2.000 palabras, ¿no? Entonces hay en Estados Unidos una población mediana, entonces hay una creciente estupidez y obviamente la educación, una función que tiene es disminuir eso, ¿no? Disminuir el nivel de ignorancia, no solamente formar gente para una profesión específica, sino en general permitir un acceso a la cultura universal, bueno, la cultura nacional también, la universal. Y esto es hoy en día hasta más importante que hace 100 o 200 años, porque las formas más tradicionales de transmisión de conocimientos se están destruyendo cada vez más. Pues la importancia de la educación pública es hoy mayor que en la época de Juárez, por ejemplo, ¿no? O en la época de Cárdenas incluso, porque había todavía otras maneras de aprender los abuelos, en la comunidad colectiva de un pueblo, todo eso se está destruyendo tendencialmente. Entonces la educación pública tiene que llenar ese hueco. Digo, ojalá que no pase bien el otro, no sería también, pero está pasando, es una parte íntegra de la reproducción capitalista y su forma anónima de organización social. Entonces, en ese sentido, si se limita la educación pública hoy, es peor que haberlo hecho hace 100 años. ¿No? Porque llena un hueco que antes todavía no era tan grande. En ese sentido es realmente una cosa muy problemática, insisto, no solamente en México, es un problema mundial, ¿no? Entonces en ese sentido debería más bien ampliarse la matrícula y bajarse las cuotas, que al contrario, para mantener un cierto mínimo nivel, digamos, intelectual de la humanidad. Si no, la humanidad vamos a terminar siendo unos bárbaros, ¿no? Si este proceso de limitar el ingreso a la educación, esa tendencia sigue. Es un problema civilizatorio en ese sentido. Creo que debe ir más allá de los límites de la profesión a la cual puede ser dirigida, ¿no? En la división de trabajo capitalista es así, que cada uno aprende su profesión y ya, pero seguramente hay que rebasar esto, insisto, la formación tiene también, y es tal vez el punto más importante, el papel de mantener, y si se puede elevar el nivel civilizatorio, ¿no? De un pueblo, de un país, e incluso de la humanidad misma. Entonces, en ese sentido, no es suficiente saber de una sola cosa, sino hay que tener un conocimiento, no sé, de idiomas, de la historia, ¿no? de procesos ecológicos, biológicos. En verdad hay que tener como una cierta visión general para entender la propia vida, como individuo y como sociedad, ¿no? Y esto no se da, no es suficiente tener un cierto conocimiento limitado. Esto a lo mejor sirve para hacer los procesos capitalistas, pero para mantener el proceso civilizatorio no es suficiente. Entonces, en ese sentido, la educación debería cumplir esta función y seguramente en una sociedad postcapitalista, que espero que la haya pronto, entonces aún más va a ser así, ¿no? Para aún más va a haber un proceso, esto es algo que Marx plantea, donde uno no se le limita de manera bastante simplona a una sola actividad, sino tiene la capacidad de meterse en varias actividades dentro del proceso social de reproducción. Entonces también en ese sentido se necesitaría una educación mucho más amplia, o por lo menos de algunos diferentes conocimientos. Como Marx dice un poco en broma, un poco en serio, ¿no? En la mañana en el comunismo seríamos pescadores, por ejemplo, en la tarde herreros, en la noche filósofos críticos, ¿no? Algo así. En ese sentido la educación debe tener obviamente esta capacidad o a provocar esta capacidad en los alumnos, estudiantes, etcétera, de formarse en varios terrenos del conocimiento, ¿no? Eso seguramente sería un aspecto central. Y el otro aspecto, por supuesto, también debería tener, insisto, una capacidad de entender las estructuras de cada día. Por ejemplo, un cierto conocimiento económico seguramente debería ser para todos, para entender cómo funciona su reproducción, la cual se mueve. No es imposible entender una sociedad sin cierto conocimiento mínimo de la economía, y más una sociedad tan compleja como las modernas capitalistas, o también si son modernas
postcapitalistas o comunistas, también se necesitaría un conocimiento económico, ¿no? Para entender, pero mucho más, es un ejemplo de la economía, pero debería ser así la educación, ¿no? De formar seres humanos plenos y con esas sociedades plenas. La apatía, bueno, sí, claro, es que el problema es como aparentemente, a primera vista, se genera la apariencia que esta forma de convivencia que tenemos hoy en día, la capitalista y la burguesa, son insuperables a primera vista. Entonces, cuestionar la actual forma de organizar la educación parece, desde esta perspectiva, digamos, muy inmediatista, una locura. No parece imposible, ¿no? Porque decir cierto, desde la visión capitalista muy a corto plazo, es lo lógico: cobrar cuotas, excluir a los pobres, meter a los hijos de los que tienen recursos, ¿no? En ese sentido parece un automatismo que es imparable, y esto podría explicar en parte la apatía, cómo someterse a una cierto automatismo que no podemos controlar. Pero insisto, en una doble perspectiva es falsa esta actitud. Por un lado, obviamente, desde esta actitud emancipatoria, que incluye también la idea de una civilización humana que se recrea cada día de la manera más productiva posible, es falsa esta actitud, pero también incluso insiste a una visión pro-capitalista que no comparto, presuponiendo que alguien la tiene, aún dentro de ella es absurdo, porque insiste, aún un país capitalista necesita una población formada, necesita que los mejores, los más aptos, los que más se dedican, los que más ganas tienen de hacer ciertas cosas, que realmente ellos sean los que se formen, ¿no? Entonces es lo absurdo. Por ejemplo, si ustedes ven en el 68 en Alemania, había una muy extraña alianza de la vida entre ciertos capitalistas abiertos, de mente abierta, y los estudiantes que querían abrir la universidad, porque algunos de los capitalistas inteligentes entendían que les conviene, ¿no? Esto incluso en parte explica por qué en un movimiento exitoso, no lo digo para festejar esta alianza, pero así se dio. Lo que quiero decir, aún desde la perspectiva de una clase capitalista inteligente, no siempre se habla de la izquierda inteligente, pero más bien habría que preguntar por qué la clase capitalista no es inteligente, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen sectores que ven a tan corto plazo? No insistan, no que yo quiero darles consejos, pero es raro que ni ellos entienden que no les conviene, por ejemplo, cobrar cuotas. Esto no conviene ni siquiera a la lógica capitalista. Solo, digamos, si quieren hacer de México un país totalmente independiente. Si quieren eso, sí conviene. Pero si quieren hacer un país que tiene su propia industria, su propia producción, su propia participación en la producción mundial de conocimientos, necesitan una educación gratuita, obviamente. Es la única manera de tenerlo, ¿no? Y en Europa, en la mayoría de los países, la educación es gratuita. Yo creo que en Alemania, desde el kinder hasta el doctorado, no pagué ni un centavo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque saben, sin esto Europa no sería lo que es. Pues en gran parte por incluir lo que más que pueda, todos que tienen capacidades y interés de hacerlo en la educación, y esto es uno de los secretos del éxito económico de Europa. Entonces sería una estupidez olvidar eso, ¿no? Y Europa no lo hace como continente socialista, lo hacen con una ideología capitalista más o menos bien pensada desde su perspectiva. En ese sentido, solo así podemos lograr que funcione esta forma de reproducción, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la atapía estudiantil es problemática, ¿no? Porque a lo mejor piensan que así luego no van a tener problemas, los ven como niños lindos que no se quejaron, pero eso no va a funcionar, eso nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, más bien, ellos deberían también, en esta perspectiva, luchar para ser, digamos, aceptados, ¿no? Para ser aceptados y poder, digamos, aportar algo al desarrollo de México, sea en una perspectiva capitalista o en una socialista. En las dos perspectivas el país necesita gente formada, ¿no? Insisto, hay gente de los que realmente quieren hacerlo, y no porque por una selección social estén en una otra postura o oposición. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que existen personas que retoman la subjetividad, ¿no? De Marx hay una expresión muy buena. Él diría: el gran problema de la sociedad actual es que hay algo como un sujeto automático, ¿no? Que es el valor que se quiere valorizar a sí mismo, y la subjetividad ya no está en nuestras manos. Digo, así por lo menos parece a primera vista. Muchos humanos hoy están dispuestos a renunciar a su subjetividad, renunciar a su capacidad digamos, de participar, ¿no? En el desarrollo de su propia sociedad. Y en ese sentido, si alguien participa en un movimiento,
está participando en el intento de retomar esta subjetividad que está en peligro de perderse hoy en día. Insisto que eso es más que una cuestión política a corto plazo, realmente en peligro está la civilización humana misma. Entonces, en ese sentido, obviamente, todos aquellos que tratan desde su momento, por ejemplo, como estudiantes, desde su lugar de vida, donde están en esta fase de su vida, aportar algo a esta recreación, esta reproducción de la subjetividad humana de verdad, donde realmente pensamos, decidimos, discutimos, aportamos, ¿no? Criticamos los errores, etc. Obviamente, esos son los elementos en la sociedad más valiosos. Sin esos elementos que había una u otras en la historia humana, que se oponen a errores de los dominantes, etc., sin esto la humanidad ya se hubiera autodestruido. A lo mejor estaríamos todavía en los árboles como los changos, ¿no? Que existimos aquí como humanidad civilizada es justamente gracias a las rebeliones, gracias a la gente que pensaba por la cuenta propia, gracias a la gente que no se sometía a lo que aparentemente era incuestionable. ¿No? En ese sentido, sí, un saludo a los estudiantes, ¿no? Que mencionan de este movimiento. No sé mucho de este movimiento, sé lo que me dijiste, pero me imagino que participan en esta recreación de la subjetividad, y que insisto que es importante para México, para el mundo, para Michoacán, pero también para uno mismo, ¿no? Esa es mi experiencia propia, realmente a momentos centrales de mi personalidad y también de amigos que han participado en lo mismo, se han creado en esos momentos de participar en un movimiento político crítico que cuestiona algunos errores de aquellos que aparentemente tienen el poder, o a veces realmente lo tienen también. Estos momentos son importantísimos para la autoproducción como sujeto. Entonces uno se desarrolla ahí mucho, y también en ese sentido es importante, no solamente para mejorar a la sociedad, también para mejorarse a uno mismo, ¿no? O crecer. En ese sentido, un saludo, y qué bueno que piensa por su propia cabeza, y no solamente se creen lo que dice, no sé, la televisión, etc. Eso es lo más humano que se puede hacer, usar la propia subjetividad, la propia inteligencia, la propia observación y la propia reflexión crítica.